El plan estoico de 5 pasos para salir de deudas, sin magia. Hay una mentira que millones de personas repiten todos los días sin darse cuenta. La escuchas en conversaciones con amigos, en el trabajo, en casa, incluso dentro de tu propia mente. Es la idea de que las deudas existen simplemente porque el dinero no alcanza, porque el salario es bajo, porque todo está caro, porque la economía está difícil. Y sí, muchas veces esas cosas son reales. Pero aquí aparece una pregunta incómoda que casi nadie se hace con honestidad. Si el problema fuera solo ganar poco, ¿por qué tantas personas que reciben aumentos siguen endeudadas? ¿Por qué alguien consigue un ingreso extra y aún así el dinero desaparece antes de fin de mes? ¿Por qué hay personas que ganan más hoy que hace 5 años y aún así viven con la misma presión financiera? Algo no encaja en esa explicación. La verdad es que las deudas rara vez empiezan en la cuenta bancaria. Empiezan mucho antes, empiezan en la mente, en la forma en que reaccionamos cuando estamos cansados, frustrados o estresados, en decisiones pequeñas que parecen inocentes en el momento en que ocurren, una compra para sentirse mejor después de un día difícil, un pago en cuotas que parece manejable, una recompensa que parece merecida después de trabajar tanto. Nada de eso parece peligroso cuando sucede. Pero cuando ese patrón se repite durante meses o años, el resultado aparece silenciosamente: deudas acumuladas, ansiedad financiera y la sensación constante de correr sin avanzar. Aquí es donde aparece algo interesante. Hace más de 2000 años, mucho antes de que existieran tarjetas de crédito, préstamos rápidos o compras en línea, los filósofos estoicos ya hablaban de algo que hoy explica perfectamente el problema financiero moderno. El verdadero enemigo no es el dinero, es la falta de control sobre uno mismo. En este video vas a descubrir algo diferente a los consejos financieros típicos. No vas a escuchar promesas de dinero rápido ni fórmulas mágicas. Lo que vas a ver es un plan simple, directo y brutalmente honesto. Un plan estoico de 5 pasos para salir de deudas. Un plan que no depende de la suerte, ni de ganar el doble mañana, ni de encontrar una oportunidad milagrosa. Depende de algo mucho más poderoso y al mismo tiempo mucho más incómodo. Disciplina. Si alguna vez sentiste que trabajas mucho pero el dinero nunca se queda, presta atención, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente tu relación con el dinero. Pero primero tenemos que enfrentar una verdad que muchas personas prefieren evitar. No permaneces endeudado porque ganes poco. Permaneces endeudado porque tus emociones están tomando decisiones con tu dinero. Esta frase incomoda porque rompe una historia que muchas personas se repiten durante años. Es más fácil pensar que todo se resolvería con un mejor salario, con una oportunidad nueva o con un ingreso extra que finalmente permita respirar. Pero cuando observas la realidad con atención, empiezas a notar algo extraño. Personas que logran aumentar sus ingresos y aún así siguen atrapadas en el mismo ciclo financiero. Trabajan más, ganan más que antes, pero el dinero desaparece exactamente igual que antes. Esto ocurre porque el problema rara vez comienza en la cantidad de dinero que entra en la cuenta. El problema comienza en la forma en que ese dinero se utiliza cuando aparece. Y esa decisión casi nunca es puramente racional. La mayoría de las decisiones financieras están conectadas con emociones que muchas veces ni siquiera notamos en el momento. Piensa en un día normal. Te levantas temprano, trabajas varias horas, enfrentas presión, responsabilidades, problemas que resolver. Al final del día aparece una sensación de cansancio que no es solo física, también es mental. En ese momento, el cerebro busca una forma de compensar ese esfuerzo.
algo que produzca una pequeña recompensa, algo que genere alivio. Aquí aparece el consumo. Una compra pequeña parece merecida. Pedir comida en lugar de cocinar parece una recompensa después de una jornada difícil. Comprar algo que viste en Internet parece una forma de sentir que el esfuerzo del día tuvo algún beneficio inmediato. Ninguna de estas decisiones parece peligrosa cuando sucede. En ese momento todo parece razonable. El problema no está en una decisión aislada. El problema está en la repetición silenciosa de ese patrón. Una compra hoy no cambia nada. 2 compras tampoco. Pero cuando ese comportamiento se repite cada semana, cada mes, cada año, empieza a construir algo invisible, un hábito financiero. Y los hábitos financieros terminan definiendo el destino económico de una persona. Las deudas casi nunca aparecen por una decisión gigantesca. No nacen de un solo momento dramático. Se construyen lentamente. Un pago en cuotas que parece manejable. Una tarjeta de crédito que se usa para resolver un gasto que parecía pequeño. Una compra impulsiva que parece justificable en ese momento. Cada decisión deja una pequeña huella en el futuro. El problema es que el futuro no se siente inmediato. El placer de comprar ocurre ahora. La consecuencia financiera aparece después. Esa distancia entre la emoción inmediata y el impacto real es lo que hace que tantas personas caigan en el mismo ciclo sin darse cuenta. Los filósofos estoicos observaban algo que hoy resulta sorprendentemente actual. Ellos decían que el mayor peligro para una persona no era la falta de recursos, sino la falta de dominio sobre sí misma. Cuando alguien pierde el control sobre sus impulsos, termina entregando su libertad poco a poco. En el mundo moderno, ese proceso ocurre muchas veces a través del dinero. Cuando las emociones toman el control de las decisiones financieras, el dinero deja de ser una herramienta y empieza a convertirse en un problema constante. En lugar de construir seguridad, empieza a generar presión. En lugar de abrir opciones, empieza a crear obligaciones. Y lo más curioso es que muchas personas no se consideran irresponsables. De hecho, la mayoría trabaja duro, se esfuerza, cumple con sus responsabilidades, intenta avanzar, pero aún así la sensación de estar atrapado financieramente no desaparece. Eso ocurre porque el esfuerzo por sí solo no es suficiente si las decisiones siguen guiadas por emociones momentáneas. Cuando una persona entiende esto por primera vez, algo cambia en la forma de ver sus propias deudas. De repente queda claro que el problema no era simplemente matemático, era psicológico. Y cuando el problema es psicológico, buscar soluciones únicamente en el dinero no resuelve nada. Antes de pensar en ingresos extra, inversiones o estrategias financieras, existe algo mucho más importante que debe cambiar primero: la forma en que una persona reacciona frente al dinero. Cuando ese cambio comienza, algo interesante sucede. Muchas decisiones que antes parecían normales empiezan a verse de otra manera. Compras que antes parecían necesarias empiezan a parecer impulsivas. Gastos que antes pasaban desapercibidos empiezan a revelar un patrón. Ese es el primer paso para romper el ciclo de las deudas. Pero para entender por qué tantas personas caen en ese mismo patrón una y otra vez, necesitamos observar algo que casi nadie cuestiona: el entorno en el que vivimos. Existe algo que muchas personas nunca se detienen a observar con claridad. El entorno moderno está diseñado para empujar constantemente a las personas hacia el consumo. No es una exageración ni una teoría extraña. Es simplemente la forma en que funciona la economía actual. Empresas necesitan vender, plataformas digitales necesitan captar tu atención y el mercado entero depende de que las personas sigan comprando.
Esto significa que cada día estás rodeado de estímulos que buscan despertar un deseo nuevo dentro de ti. Publicidad, redes sociales, ofertas temporales, descuentos urgentes, promociones que aparecen justo en el momento en que estás más cansado o más vulnerable. Todo parece diseñado para que tomar una decisión impulsiva sea lo más fácil del mundo. Piensa en algo muy simple. Abres el teléfono durante unos minutos y comienzan a aparecer imágenes de personas viajando, mostrando autos nuevos, casas espectaculares o un estilo de vida que parece siempre cómodo y sin preocupaciones. Aunque sabes que esas imágenes no cuentan toda la historia, algo ocurre dentro de tu mente. Aparece una comparación silenciosa. Empiezas a preguntarte si tu vida está avanzando lo suficiente, si deberías tener más, si quizá mereces algo mejor después de tanto esfuerzo. Ese pensamiento abre la puerta perfecta para el consumo. Un anuncio aparece justo después, una oferta limitada, un producto que promete mejorar tu día o hacerte sentir un poco más satisfecho con tu realidad. La compra parece pequeña, parece un detalle sin importancia, pero el proceso psicológico ya ocurrió. Primero nace el deseo, luego aparece la justificación, y cuando finalmente decides gastar, parece que fue una decisión completamente tuya. Pero en realidad, fue el resultado de un sistema entero que empuja suavemente en esa dirección todo el tiempo. A este fenómeno se suma algo todavía más poderoso: la facilidad del crédito. Hace algunas décadas comprar algo requería tener el dinero disponible en ese momento. Hoy la realidad es completamente diferente. Tarjetas de crédito, pagos diferidos, financiamiento inmediato y compras en cuotas hacen que gastar dinero que todavía no existe se sienta normal. Aquí aparece una ilusión peligrosa. Cuando algo se divide en pagos pequeños, deja de parecer caro. Una cantidad grande se convierte en una cuota manejable. La mente ya no ve el precio completo, solo ve la fracción mensual. Y esa fracción parece inofensiva. El problema aparece cuando este comportamiento se repite muchas veces. Una cuota por aquí, otra por allá, un financiamiento adicional para algo que parecía necesario. Con el tiempo, una parte significativa del ingreso mensual empieza a desaparecer antes incluso de que el dinero llegue a la cuenta. En ese momento, muchas personas sienten algo muy frustrante. Trabajan duro, reciben su salario y aún así, el dinero ya parece comprometido desde el primer día del mes. No se sienten pobres porque no tengan trabajo. Se sienten atrapados porque el dinero ya tiene destino antes de llegar. Este es el corazón de la trampa moderna de las deudas. No se trata solo de gastar demasiado. Se trata de vivir dentro de un sistema que constantemente empuja hacia decisiones impulsivas, mientras hace que las consecuencias parezcan lejanas y manejables. La presión social, el crédito fácil y la comparación constante crean un ambiente en el que mantener disciplina financiera se vuelve mucho más difícil de lo que parece. Pero aquí aparece una idea importante. Aunque el entorno influye, no determina completamente las decisiones. Los estoicos enseñaban algo fundamental. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes controlar cómo reaccionas frente a ello. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Porque cuando una persona entiende que el problema no es solo el dinero ni el entorno, sino también la forma en que responde a ese entorno, aparece algo nuevo: responsabilidad. Y aunque esa palabra puede parecer pesada al principio, también trae algo que muchas personas han estado buscando durante años: poder. El poder de cambiar la dirección de su propia vida financiera. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo más que necesitas ver con claridad. Algo que ocurre todos los días en la vida de millones de personas.
y que explica perfectamente cómo alguien puede trabajar duro y aún así sentirse atrapado en deudas. Para entenderlo mejor, vamos a mirar la historia de alguien muy común. Ana tiene 32 años y, si la miras desde afuera, su vida parece bastante normal. Tiene un trabajo estable, cumple con sus responsabilidades y cada mes recibe su salario puntualmente. No es alguien que gaste dinero de forma exagerada, ni alguien que viva rodeada de lujos. De hecho, durante mucho tiempo, ella misma creyó que estaba haciendo todo lo correcto. Se levanta temprano, trabaja todo el día, intenta avanzar en su carrera y, como muchas personas, espera que con el tiempo las cosas mejoren un poco más. Durante años, repitió la misma idea que escucha casi todo el mundo. Si sigo trabajando duro, en algún momento la vida financiera se va a acomodar. Pero con el paso del tiempo empezó a notar algo que no encajaba. El dinero nunca se quedaba. Cada mes parecía seguir exactamente el mismo patrón. El salario llegaba, algunas cuentas se pagaban, aparecían pequeños gastos inesperados y, cuando se daba cuenta, la cuenta bancaria volvía a sentirse vacía mucho antes de que el mes terminara. Al principio pensó que el problema era simple. Quizá el salario no era suficiente. Quizá todo estaba demasiado caro. Quizá necesitaba ganar un poco más para finalmente sentir alivio. Entonces hizo lo que muchas personas hacen cuando sienten esa presión financiera. Buscó generar ingresos extra. Aceptó trabajos adicionales. Tomó algunos proyectos fuera de su horario habitual y durante algunos meses realmente pareció que la situación estaba mejorando. Entraba más dinero que antes. Había más movimiento en su cuenta. La sensación inicial fue positiva, pero algo curioso empezó a ocurrir. El dinero seguía desapareciendo. No de forma dramática, no en una sola decisión gigantesca, sino en una serie de pequeñas elecciones que parecían inofensivas en el momento. Un pedido de comida porque estaba demasiado cansada para cocinar. Una compra en línea que parecía una buena oferta. Un pago en cuotas para reemplazar algo que ya estaba viejo. Nada parecía exagerado. Todo tenía una justificación lógica. Después de todo, estaba trabajando más que antes. Era razonable disfrutar un poco del resultado. Sin darse cuenta, Ana estaba viviendo algo que le ocurre a millones de personas. El ingreso había aumentado, pero los hábitos financieros seguían exactamente iguales. Cuando el dinero creció, también creció el nivel de gasto. Algunas cosas que antes parecían innecesarias comenzaron a parecer normales. Pequeños conforts se convirtieron en parte de la rutina. El estilo de vida se expandió silenciosamente para adaptarse al nuevo nivel de ingreso, y las deudas comenzaron a aparecer. Primero fue la tarjeta de crédito, un mes en el que no alcanzaba para cubrir todo. Luego, otro mes en el que pagar solo una parte parecía más conveniente. Después llegaron algunos pagos en cuotas que parecían manejables. Ana no se veía a sí misma como una persona irresponsable. Pagaba sus cuentas, intentaba organizarse, incluso había descargado aplicaciones de presupuesto para controlar mejor el dinero. Pero aún así, la sensación de presión financiera nunca desaparecía. Cada vez que parecía avanzar un poco, algo volvía a empujarla hacia atrás. En algunos momentos pensaba que el problema era el sistema. En otros, que tal vez necesitaba un salario todavía más alto. A veces, incluso pensaba que quizá la vida financiera siempre sería así para la mayoría de las personas. Lo que Ana todavía no había visto con claridad era algo mucho más profundo. El problema no estaba únicamente en cuánto dinero entraba en su cuenta. El problema estaba en el patrón invisible que guiaba sus decisiones. Un patrón que mezclaba cansancio, recompensa, consumo y crédito. Un patrón que parecía normal porque todo el mundo a su alrededor vivía exactamente igual.
Trabajar, gastar, endeudarse un poco, intentar ponerse al día y repetir el mismo ciclo otra vez. Este ciclo es tan común que muchas personas ni siquiera lo cuestionan. Simplemente lo aceptan como parte inevitable de la vida adulta. Pero aquí aparece algo interesante. Hace más de 2000 años, un filósofo que había nacido esclavo observó un comportamiento humano que explica perfectamente este tipo de situaciones. Y su enseñanza puede cambiar completamente la forma en que alguien enfrenta sus deudas. Hace más de 2000 años vivió un hombre que comenzó su vida como esclavo. No tenía riqueza, no tenía poder y no tenía libertad. Sin embargo, desarrolló una forma de pensar que todavía hoy sigue siendo una de las herramientas más poderosas para enfrentar problemas reales. Su nombre era Epicteto. A diferencia de muchos pensadores de su tiempo, Epicteto no hablaba de teorías complejas ni de ideas abstractas alejadas de la vida cotidiana. Hablaba de algo mucho más práctico, el control sobre uno mismo. Su enseñanza principal era simple, pero profundamente incómoda para quien la escucha con atención. Decía que en la vida existen dos tipos de cosas, las que están bajo nuestro control y las que no lo están. Cuando alguien confunde esas dos categorías, comienza a vivir con frustración permanente. Cuando alguien aprende a diferenciarlas, empieza a recuperar poder sobre su propia vida. Ahora piensa en el dinero. Hay muchas cosas en el mundo financiero que no dependen de ti. No puedes controlar la inflación, no puedes decidir cuánto suben los precios. No puedes cambiar la economía de un país, ni las decisiones de las empresas que fijan salarios. La mayoría de las personas pasa años concentrando su energía en esas cosas que no puede cambiar. Se quejan del sistema, del mercado, de los impuestos o de la economía. Y aunque algunas de esas críticas puedan tener sentido, ninguna de ellas cambia la situación personal de quien está endeudado. Epicteto proponía un enfoque diferente. En lugar de obsesionarte con lo que no puedes controlar, enfoca tu atención en aquello que sí depende de ti. En el caso del dinero, esa lista es mucho más poderosa de lo que parece. Puedes controlar tus hábitos financieros. Puedes controlar la forma en que decides gastar. Puedes controlar tu disciplina frente al consumo. Puedes decidir si una emoción momentánea va a tomar decisiones con tu dinero o si vas a detenerte a pensar antes de actuar. Esta diferencia parece pequeña cuando la escuchas por primera vez, pero en la práctica es enorme. La mayoría de las deudas modernas no aparecen porque alguien perdió el control de la economía. Aparecen porque pequeñas decisiones financieras fueron tomadas sin control emocional. Una compra impulsiva, un pago en cuotas que parecía manejable, una recompensa que parecía merecida después de una semana difícil. Cuando esas decisiones se repiten muchas veces, el resultado se vuelve inevitable. Deuda. Lo interesante es que cuando una persona empieza a aplicar la idea de Epicteto en su vida financiera, algo cambia inmediatamente. En lugar de sentirse víctima de las circunstancias, empieza a recuperar responsabilidad sobre sus propias elecciones. Y aunque la palabra responsabilidad puede parecer pesada al principio, en realidad trae algo muy valioso: libertad. Porque cuando alguien entiende que sus decisiones diarias tienen poder real sobre su situación financiera, deja de esperar soluciones externas. Deja de pensar que todo depende de un aumento de salario o de una oportunidad futura. Empieza a actuar en el presente. Ese cambio mental es el primer paso real para salir de deudas. No ocurre en el banco, ni en una aplicación de finanzas, ni en una hoja de cálculo. Ocurre en la forma en que una persona decide enfrentarse a su propio comportamiento. A partir de ese momento, las preguntas empiezan a cambiar. En lugar de preguntarse por qué el dinero nunca alcanza, la persona empieza a preguntarse qué decisiones está tomando cada día con ese dinero.
En lugar de esperar una solución mágica, empieza a buscar acciones concretas, y ese es exactamente el momento en el que comienza el verdadero plan para salir de deudas. Un plan que no depende de milagros ni de suerte, un plan que comienza con algo mucho más simple, pero también mucho más difícil: mirar la realidad financiera de frente. Cuando una persona decide enfrentar sus deudas con honestidad, aparece el primer obstáculo real. No es el banco, no es la tarjeta de crédito, no es la economía. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más incómodo: ver la verdad completa de su propia situación financiera. La mayoría de las personas evita este momento durante años. Pagan el mínimo de la tarjeta, ignoran algunas cifras, retrasan revisar sus cuentas y esperan que el problema se reduzca con el tiempo. Pero las deudas no desaparecen cuando se ignoran. Al contrario, crecen en silencio. Cada mes que pasa sin claridad financiera añade más presión, más intereses y más ansiedad. Aquí comienza el primer paso del plan estoico para salir de deudas. No es un paso cómodo, pero es el más poderoso: la conciencia financiera brutal. Significa dejar de adivinar y empezar a mirar números reales. Significa sentarse con calma, tomar papel o abrir un documento y escribir absolutamente todo. Cada deuda, cada tarjeta, cada préstamo, cada pago pendiente, sin suavizar las cifras, sin esconder nada, sin mentirse a uno mismo. Este momento puede ser duro. Muchas personas sienten una mezcla de miedo, vergüenza o frustración cuando ven el total acumulado. Pero también ocurre algo interesante cuando alguien finalmente observa su realidad financiera con claridad. La incertidumbre desaparece. El problema deja de ser una sombra indefinida y empieza a convertirse en algo concreto que puede analizarse. Durante mucho tiempo, el cerebro mantiene una sensación difusa de presión. La persona sabe que hay deudas, sabe que hay problemas, pero no sabe exactamente cuán grande es el desafío. Esa incertidumbre genera más ansiedad que el propio número. Cuando finalmente se pone todo sobre la mesa, el caos empieza a transformarse en información. Los estoicos tenían una idea muy clara sobre este tipo de situaciones. Decían que el sufrimiento muchas veces proviene más de nuestra imaginación que de la realidad misma. Cuando evitamos enfrentar un problema, nuestra mente lo agranda. Cuando lo observamos directamente, descubrimos que es difícil, pero no imposible. El mismo principio funciona con las deudas. Una vez que todo está escrito, el siguiente paso se vuelve evidente: comprender hacia dónde está yendo el dinero cada mes. Muchas personas creen que sus gastos están bajo control, pero cuando los analizan con detalle, descubren patrones que nunca habían notado. Pequeños pagos que se repiten constantemente, suscripciones olvidadas, compras impulsivas que se transformaron en hábitos automáticos. Gastos que parecían insignificantes, pero que, sumados durante el mes, representan una parte importante del ingreso. Este ejercicio no tiene el objetivo de generar culpa. Tiene el objetivo de generar control. Porque es imposible cambiar aquello que no se puede ver con claridad. Cuando alguien identifica sus gastos reales y sus deudas reales, ocurre algo fundamental. Aparece la posibilidad de tomar decisiones estratégicas. Hasta ese momento, todo era reacción emocional. A partir de ahora, puede comenzar la planificación. La conciencia financiera brutal no resuelve las deudas por sí sola, pero crea el terreno necesario para resolverlas. Sin este paso, cualquier estrategia posterior se convierte en un intento a ciegas. Y hay algo más que ocurre cuando una persona completa este proceso. Empieza a notar un patrón que antes parecía invisible. Muchas de las decisiones que contribuyeron a crear las deudas no estaban relacionadas con necesidades reales.
estaban conectadas con emociones: estrés, cansancio, recompensa, aburrimiento. Ese descubrimiento abre la puerta al segundo paso del plan estoico. Porque si las deudas nacieron de decisiones emocionales repetidas, entonces el siguiente desafío no es solo pagar lo que se debe, es romper el ciclo que sigue creando esas decisiones. El siguiente paso del plan estoico para salir de deudas es probablemente uno de los más difíciles de aplicar, porque no depende de números, sino de comportamiento. La mayoría de las personas cree que sus problemas financieros están relacionados únicamente con el dinero. Piensan que todo cambiaría si el ingreso fuera más alto o si las cuentas fueran un poco más pequeñas. Pero cuando observas con atención cómo se crean muchas deudas, aparece un patrón muy claro. Las decisiones financieras no suelen nacer de la lógica, nacen de emociones momentáneas: estrés después de un día largo, cansancio acumulado durante la semana, la necesidad de sentir una pequeña recompensa después de trabajar duro, el aburrimiento de una noche sin planes. Todas estas emociones pueden empujar a una persona a gastar dinero sin darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo. La compra parece pequeña, parece justificada, parece una forma rápida de sentirse mejor. El problema es que el alivio emocional dura muy poco tiempo, pero la consecuencia financiera permanece durante semanas o meses. Este ciclo es uno de los motores más fuertes de las deudas modernas. Trabajo genera presión. La presión genera necesidad de recompensa. La recompensa se convierte en consumo. El consumo crea deuda. La deuda genera ansiedad. Y la ansiedad vuelve a producir más consumo impulsivo. Es un círculo que se alimenta a sí mismo. Los estoicos entendían muy bien este tipo de comportamiento humano. Ellos enseñaban que la verdadera libertad no viene de tener más cosas, sino de dominar las propias reacciones. Cuando una persona es esclava de cada impulso emocional, su vida termina siendo controlada por fuerzas externas. En el caso del dinero, eso significa que cada emoción puede terminar tomando decisiones financieras. Romper este ciclo requiere algo que al principio parece simple, pero en la práctica exige disciplina. Crear una pausa entre la emoción y la decisión. En lugar de reaccionar automáticamente a un impulso de compra, la persona aprende a detenerse, a observar lo que está sintiendo, a preguntarse si esa compra responde a una necesidad real o simplemente a una emoción pasajera. Una técnica muy efectiva es introducir un pequeño espacio de tiempo entre el deseo y la acción. Cuando aparece el impulso de comprar algo que no estaba planeado, en lugar de hacerlo inmediatamente, se pospone la decisión. Un día, a veces incluso unas horas, son suficientes para que la emoción pierda fuerza. Muchas veces ocurre algo interesante durante esa pausa. Aquello que parecía urgente deja de parecer necesario. La mente recupera claridad y la decisión cambia. No porque alguien haya prohibido el consumo, sino porque la persona vuelve a tomar control sobre su comportamiento. Este cambio puede parecer pequeño, pero tiene un impacto enorme cuando se repite en el tiempo. Cada compra impulsiva que no ocurre representa dinero que permanece disponible. Cada decisión consciente refuerza un nuevo hábito financiero. Los hábitos son el verdadero campo de batalla de las deudas. No se trata solo de pagar lo que ya se debe, sino de asegurarse de que los mismos comportamientos no continúen generando nuevas obligaciones. Cuando alguien empieza a dominar el impulso de gastar por emoción, algo empieza a cambiar en su relación con el dinero. El consumo deja de ser una reacción automática y se convierte en una elección consciente. Y cuando las decisiones empiezan a ser conscientes, aparece el siguiente paso lógico del plan estoico. Crear una estrategia clara para eliminar las deudas que ya existen.
Cuando una persona ha logrado ver con claridad sus números y ha comenzado a romper el impulso de gastar por emoción, aparece el momento de actuar directamente sobre el problema. Las deudas que ya existen no desaparecen solo con intención o disciplina mental. Necesitan un plan claro, constante y realista para ser eliminadas. Aquí es donde muchas personas cometen un error común. Intentan pagar todo al mismo tiempo, sin estrategia, reaccionando cada mes según lo que parezca más urgente. Pagan un poco aquí, otro poco allá, cubren mínimos en varias cuentas y esperan que con el tiempo el problema se reduzca. Pero este método suele prolongar la situación durante años, porque los intereses siguen creciendo mientras el avance real es muy lento. El tercer paso del plan estoico consiste en transformar el caos en estrategia. En lugar de reaccionar a las deudas, se empieza a dirigir el proceso de eliminación de forma deliberada. El primer movimiento es ordenar todas las deudas según un criterio claro. Algunas personas eligen comenzar por la deuda con intereses más altos, porque eliminarla reduce el costo financiero más rápido. Otras prefieren comenzar por la deuda más pequeña, porque pagarla completamente genera una sensación inmediata de progreso. Ambos enfoques pueden funcionar. Lo importante no es cuál método se elige, sino la constancia con la que se aplica. La mente humana necesita ver avance para mantener la motivación. Cuando una deuda desaparece completamente, incluso si era pequeña, algo cambia psicológicamente. La persona deja de sentirse atrapada y comienza a ver que el proceso funciona. A partir de ese momento, cada deuda eliminada libera una parte del dinero mensual. Ese dinero no vuelve al consumo, se redirige hacia la siguiente deuda. Este efecto crea algo poderoso que muchos expertos financieros llaman impulso financiero. Cada paso fortalece el siguiente. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de la disciplina repetida. No buscaban resultados espectaculares de un día para otro. Entendían que el progreso real nace de acciones pequeñas, ejecutadas con consistencia durante mucho tiempo. La eliminación de deudas funciona exactamente de esa manera. No es un evento dramático, es un proceso acumulativo. Cada pago reduce un poco el peso del pasado. Cada mes de disciplina acerca un poco más la libertad. Durante este proceso también aparece otra oportunidad importante. Si la persona logra generar ingresos adicionales, aunque sean pequeños, ese dinero puede acelerar el plan de forma significativa. No se trata de trabajar hasta el agotamiento, sino de encontrar maneras inteligentes de crear un flujo extra que tenga un destino específico. Cuando ese ingreso adicional se dirige directamente al pago de deudas, el efecto es mucho más poderoso que usarlo para aumentar el consumo. Cada ingreso extra se convierte en una herramienta para recuperar libertad. Este momento del proceso es donde muchas personas descubren algo sorprendente. Durante años sintieron que las deudas eran una fuerza incontrolable que dominaba su vida financiera. Pero cuando aplican una estrategia clara y constante, descubren que incluso un problema grande puede reducirse paso a paso. Sin embargo, existe un riesgo importante que aparece cuando alguien comienza a eliminar deudas. Muchas personas logran pagar una parte significativa de sus obligaciones, pero cuando surge un problema inesperado, vuelven a utilizar crédito y el ciclo empieza otra vez. Por esa razón, el siguiente paso del plan estoico no se trata de pagar deudas. Se trata de proteger el progreso para que el esfuerzo no vuelva a perderse. El momento en que una persona empieza a eliminar sus deudas suele traer una sensación nueva. Por primera vez en mucho tiempo, aparece la idea de que el esfuerzo realmente está produciendo resultados. Algunas cuentas desaparecen, el número total comienza a reducirse y la presión financiera empieza a bajar lentamente. Pero aquí aparece un peligro silencioso que muchas personas
no anticipan. Un solo imprevisto puede destruir meses de progreso. Un problema con el coche, una emergencia médica, un gasto inesperado en casa, una reducción temporal del ingreso. Situaciones que forman parte de la vida normal pueden obligar a una persona a volver al crédito si no tiene una protección mínima. Y en ese momento ocurre algo frustrante. Después de haber trabajado duro para salir de deudas, la persona vuelve a depender de ellas. Este es exactamente el motivo por el que el cuarto paso del plan estoico no se enfoca en gastar menos ni en pagar más rápido. Se enfoca en construir estabilidad. La estabilidad financiera comienza con algo que muchos ignoran cuando están concentrados únicamente en eliminar deudas. Un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a enfrentar problemas inesperados. No es dinero para compras, ni para caprichos, ni para mejorar el estilo de vida. Es una barrera protectora entre tu estabilidad financiera y los imprevistos de la vida. Al principio puede parecer imposible construir esta reserva cuando todavía existen deudas. Pero aquí es donde entra el pensamiento estratégico. Incluso una cantidad pequeña puede cambiar la dinámica financiera. Cuando una persona logra ahorrar una pequeña reserva, algo importante cambia psicológicamente. La sensación de vulnerabilidad disminuye. El miedo constante a que cualquier problema destruya el equilibrio financiero empieza a desaparecer. El pensador Nassim Taleb habla de un concepto que describe perfectamente este tipo de protección. Lo llama antifragilidad. Algo antifrágil no solo resiste el caos, sino que puede sobrevivir a los golpes sin colapsar. Una vida financiera sin reserva es extremadamente frágil. Un solo problema puede desencadenar una cadena de nuevas deudas. Una vida financiera con reserva comienza a ganar resiliencia. La clave está en entender que este fondo no necesita comenzar grande. Lo importante es el hábito de construirlo. Cada pequeña cantidad guardada fortalece la estructura financiera. Muchas personas descubren algo interesante cuando empiezan a ahorrar con este objetivo. El simple hecho de tener una reserva cambia la forma en que toman decisiones. La ansiedad disminuye, la mente piensa con más claridad y el impulso de usar crédito para resolver cada dificultad pierde fuerza. En ese momento aparece un cambio importante en la relación con el dinero. El dinero deja de ser solo una herramienta para pagar problemas del pasado y comienza a convertirse en una herramienta para proteger el futuro. Y cuando esa protección existe, algo aún más interesante se vuelve posible. La persona deja de concentrarse únicamente en sobrevivir financieramente y comienza a pensar en crecer. Ese es el quinto paso del plan estoico. El paso que transforma una vida financiera defensiva en una vida financiera que comienza a construir libertad. Cuando una persona ha logrado controlar sus impulsos, eliminar una parte importante de sus deudas y construir una pequeña reserva de emergencia, ocurre algo que antes parecía imposible. Por primera vez el dinero deja de estar completamente ocupado resolviendo problemas del pasado. Aparece un espacio, aunque sea pequeño, para pensar en el futuro. Este es el quinto paso del plan estoico: transformar la supervivencia financiera en crecimiento. Durante mucho tiempo, muchas personas viven en modo supervivencia. El salario entra, se utiliza para pagar cuentas, cubrir gastos básicos y resolver compromisos que ya existen. Todo el dinero está orientado a mantener el presente funcionando. No queda energía mental ni recursos para construir algo más grande. Pero cuando las deudas empiezan a reducirse y la estabilidad comienza a aparecer, la perspectiva cambia. El dinero deja de ser solo una herramienta para apagar incendios y empieza a convertirse en un recurso que puede trabajar a tu favor. Aquí entra una idea que muchos expertos financieros repiten constantemente:
pero que solo cobra sentido cuando la disciplina ya existe. El dinero puede generar más dinero si se utiliza con inteligencia y paciencia. Esto es lo que conocemos como inversión. Invertir no significa arriesgar todo en oportunidades rápidas ni buscar ganancias milagrosas. En realidad, es el proceso de poner una parte del dinero a trabajar en sistemas que generan crecimiento con el tiempo. El problema es que muchas personas intentan llegar a este paso demasiado pronto. Quieren invertir mientras todavía tienen deudas descontroladas o mientras sus hábitos financieros siguen siendo impulsivos. En ese escenario, las inversiones no solucionan nada, porque el comportamiento financiero sigue siendo inestable. Por eso el plan estoico sigue un orden lógico. Primero, control emocional, luego, claridad financiera, después, eliminación de deudas, luego, estabilidad con una reserva. Solo entonces aparece el momento adecuado para pensar en crecimiento. Benjamin Graham, uno de los pensadores más influyentes en el mundo de las inversiones, tenía una idea muy clara. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, es su propio comportamiento. Esto conecta perfectamente con la filosofía estoica. Una persona que aprende a dominar sus impulsos financieros está mucho mejor preparada para invertir que alguien que solo busca ganancias rápidas. La inversión disciplinada no se trata de hacer movimientos espectaculares, se trata de constancia. Pequeñas cantidades invertidas regularmente pueden producir resultados sorprendentes cuando se les da suficiente tiempo. Aquí aparece algo que cambia completamente la forma de ver el dinero. El tiempo comienza a convertirse en un aliado. Un pequeño monto invertido hoy puede crecer durante años. Lo que parece insignificante al principio puede transformarse en una base sólida si se mantiene la disciplina. Este proceso es el inicio real del camino hacia la libertad financiera. No se trata de hacerse rico rápidamente. Se trata de construir una estructura que permita que el dinero deje de depender exclusivamente del trabajo diario. Y cuando una persona llega a este punto, empieza a darse cuenta de algo mucho más profundo. Salir de deudas nunca fue solo una cuestión de números. Fue una transformación personal. Cuando una persona llega hasta este punto del proceso, empieza a notar que el cambio no ocurrió solamente en su cuenta bancaria, ocurrió en su forma de pensar. Durante años, muchas personas viven atrapadas en lo que podríamos llamar una mentalidad de escasez, una forma de ver el mundo en la que el dinero siempre parece insuficiente, en la que cada gasto genera ansiedad y en la que las decisiones financieras se toman bajo presión constante. Esta mentalidad no aparece de la nada. Muchas veces se forma lentamente a través del entorno, familiares que siempre vivieron con deudas, amigos que consideran normal gastar más de lo que se gana, una cultura que promueve el consumo inmediato y que rara vez habla de disciplina financiera. Todo eso crea un ambiente en el que el desorden económico parece normal. Salir de deudas implica algo más profundo que pagar números. Implica romper con ese ambiente mental que durante años empujó hacia las mismas decisiones. Esto requiere algo que los estoicos consideraban fundamental para cualquier transformación personal: la revisión constante de los propios hábitos. Los hábitos son las acciones que repetimos sin pensar demasiado. Son pequeños comportamientos que, acumulados durante meses o años, terminan definiendo la dirección de nuestra vida. En el caso del dinero, estos hábitos pueden construir estabilidad o pueden mantener a una persona atrapada en un ciclo de problemas financieros. Cuando alguien comienza a observar sus hábitos con atención, aparecen preguntas importantes. ¿Estoy gastando por necesidad o por costumbre? ¿Esta compra mejora realmente mi vida o solo responde a una emoción pasajera? ¿Las personas que me rodean están reforzando decisiones inteligentes o están empujándome hacia el consumo constante?
Estas preguntas pueden parecer simples, pero tienen un impacto enorme, porque muchas veces el entorno social empuja hacia decisiones que contradicen cualquier plan financiero. Un grupo de amigos que normaliza el gasto impulsivo. Un ambiente laboral donde el éxito se mide por el nivel de consumo. Una cultura que presenta el lujo como señal de valor personal. Los estoicos entendían que el entorno influye profundamente en el comportamiento humano. Por eso insistían en elegir cuidadosamente las influencias que permitimos en nuestra vida. Cuando una persona decide construir estabilidad financiera, a veces necesita tomar distancia de ciertos hábitos sociales. No significa aislarse del mundo, pero sí desarrollar la capacidad de decir no cuando una situación contradice sus objetivos. Este cambio puede ser incómodo al principio. Muchas personas sienten presión cuando empiezan a actuar de forma diferente a su entorno, pero con el tiempo ocurre algo interesante. La disciplina comienza a generar resultados visibles. Las deudas desaparecen, la ansiedad financiera disminuye. Aparece una sensación de control que antes parecía imposible. Y ese resultado termina siendo mucho más poderoso que cualquier presión social. En ese momento se vuelve evidente que la libertad financiera no depende únicamente del dinero que una persona gana. Depende de la mentalidad con la que administra ese dinero. Y cuando esa mentalidad cambia, aparece una forma diferente de enfrentar los desafíos de la vida. Una forma mucho más cercana a la filosofía estoica. La filosofía estoica no prometía riqueza rápida ni soluciones fáciles. En realidad, enseñaba algo mucho más poderoso y al mismo tiempo mucho menos popular en el mundo moderno. Enseñaba que la verdadera fortaleza nace del dominio silencioso sobre uno mismo. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía constantemente en sus reflexiones personales que la vida está llena de dificultades que no podemos controlar. La economía cambia, las circunstancias cambian, los problemas aparecen sin avisar. Pero hay algo que siempre permanece bajo nuestro control, nuestra forma de responder. Aplicado al dinero, este principio tiene un impacto enorme. Muchas personas pasan años intentando cambiar su situación financiera atacando únicamente el exterior. Buscan mejores ingresos, nuevas oportunidades, estrategias rápidas, inversiones milagrosas. Todo eso puede ayudar, pero si el comportamiento interno no cambia, el resultado termina siendo el mismo. El verdadero poder aparece cuando una persona desarrolla disciplina. No una disciplina ruidosa, ni una disciplina que busca reconocimiento. Una disciplina silenciosa, constante, que se repite en pequeñas decisiones todos los días. Decidir no comprar algo que no es necesario. Elegir ahorrar cuando sería más fácil gastar. Mantener un plan financiero incluso cuando nadie más lo está haciendo. Estas acciones parecen pequeñas, pero con el tiempo construyen algo extremadamente poderoso. Autocontrol. El autocontrol es la base de toda libertad financiera. No importa cuánto dinero gane una persona si no es capaz de controlar cómo lo utiliza. Al mismo tiempo, alguien que desarrolla dominio sobre sus hábitos puede transformar completamente su situación financiera, incluso con ingresos modestos. Los estoicos veían la disciplina como una forma de libertad. Cuando una persona controla sus deseos, deja de ser esclava de ellos. Cuando controla sus impulsos, deja de reaccionar automáticamente a cada emoción. En el mundo del dinero, esto significa algo muy claro. El dinero deja de controlar tu vida. Tú comienzas a controlar el dinero. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones repetidas con consistencia. Cada vez que eliges actuar con conciencia en lugar de impulso, refuerzas ese músculo interno. Y con el tiempo ocurre algo que muchas personas no esperan.
La disciplina que comenzó en el dinero empieza a extenderse a otras áreas de la vida. La forma de trabajar cambia, la forma de enfrentar problemas cambia, incluso la forma de pensar sobre el futuro comienza a transformarse. Ese es el verdadero valor de un enfoque estoico frente al dinero. No solo ayuda a salir de deudas, ayuda a construir una vida más sólida, una vida en la que las decisiones no están controladas por la presión del momento, sino por una dirección clara. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, empieza a imaginar algo que durante mucho tiempo parecía distante. ¿Cómo sería la vida sin deudas? Imaginar una vida sin deudas puede parecer algo simple para algunas personas, pero para quienes han vivido durante años bajo presión financiera, esa idea representa algo mucho más profundo. No se trata solo de números en una cuenta bancaria. Se trata de una sensación completamente diferente de tranquilidad. Cuando alguien vive endeudado durante mucho tiempo, existe una tensión constante que acompaña casi cada decisión. El salario llega y una parte ya está comprometida. Aparece un gasto inesperado y el estrés aumenta. El futuro se siente incierto porque cualquier problema puede desequilibrar todo. Con el tiempo, esa presión se vuelve tan común que muchas personas comienzan a considerarla normal. Se acostumbran a vivir pendientes de pagos, intereses y fechas límite. Pero cuando las deudas desaparecen, algo cambia en la experiencia diaria de la vida. Aparece el silencio financiero. El silencio financiero es la ausencia de esa presión constante. No significa que los problemas desaparezcan ni que la vida se vuelva perfecta. Significa que el dinero deja de ser una fuente permanente de ansiedad. Las decisiones comienzan a tomarse con más calma. El ingreso mensual deja de estar completamente comprometido. Las emergencias ya no provocan pánico inmediato, porque existe una base de estabilidad. Este cambio también transforma la forma en que una persona piensa sobre el futuro. Durante años, alguien atrapado en deudas vive concentrado únicamente en sobrevivir al presente. El próximo pago, la próxima factura, el próximo mes. Cuando esa presión desaparece, aparece algo que antes parecía imposible: la capacidad de planificar. Planificar significa pensar en objetivos a largo plazo, invertir con paciencia, construir proyectos personales, tomar decisiones laborales con más libertad. Muchas personas descubren en ese momento que la verdadera riqueza no está en tener objetos costosos ni en mostrar un estilo de vida impresionante. La verdadera riqueza es la libertad de elegir, libertad para decidir cómo usar tu tiempo, libertad para aceptar o rechazar oportunidades sin desesperación financiera, libertad para enfrentar problemas sin que el dinero sea siempre el mayor obstáculo. Este tipo de libertad no aparece de un día para otro. Es el resultado acumulado de decisiones disciplinadas durante mucho tiempo. Cada deuda eliminada, cada hábito corregido, cada momento en el que una persona eligió actuar con conciencia en lugar de impulso. Por eso el camino para salir de deudas es mucho más que una estrategia financiera. Es un proceso de transformación personal. Las mismas cualidades que permiten eliminar deudas son las que permiten construir estabilidad, invertir con paciencia y proteger el futuro. Disciplina, claridad, responsabilidad. Y cuando estas cualidades se vuelven parte natural de la vida, el dinero deja de ser una fuente constante de problemas, se convierte en una herramienta que permite construir una vida más tranquila, más estable y más libre. Cuando miras todo este proceso con perspectiva, aparece una conclusión que muchas personas nunca escucharon con claridad. Las deudas no comienzan en el banco. Comienzan en las decisiones diarias que parecen pequeñas cuando ocurren. Durante años, mucha gente intenta resolver su situación financiera buscando soluciones externas: un ingreso mayor,
una oportunidad nueva, una estrategia rápida que cambie todo de un momento a otro. Pero el enfoque estoico propone algo completamente diferente. Antes de intentar cambiar el mundo exterior, empieza por cambiar tu relación con tus propias decisiones. Cuando alguien aprende a controlar sus impulsos, a observar sus emociones antes de actuar y a tomar decisiones financieras con conciencia, algo poderoso ocurre. El dinero deja de ser una fuerza caótica que entra y sale sin dirección. Comienza a convertirse en una herramienta bajo control. Este es el principio central que los estoicos repetían constantemente. La libertad comienza con el dominio sobre uno mismo. Aplicado al dinero, significa algo muy claro. No importa cuánto dinero gane una persona, si cada decisión financiera está guiada por impulsos momentáneos. Pero incluso alguien con ingresos modestos puede transformar completamente su situación cuando desarrolla disciplina y claridad. El plan estoico de 5 pasos no funciona porque sea un truco financiero. Funciona porque cambia la forma en que una persona se relaciona con el dinero. Primero aparece la conciencia, ver la realidad financiera sin excusas. Luego llega el control emocional, la capacidad de romper el impulso de gastar por reacción. Después surge la estrategia para eliminar las deudas existentes. Más tarde la protección mediante una reserva que evita caer nuevamente en el mismo ciclo. Finalmente, aparece la posibilidad de crecimiento, donde el dinero empieza a trabajar a favor del futuro. Cada paso refuerza el siguiente. Cada decisión consciente fortalece la siguiente decisión, y con el tiempo, algo que parecía imposible comienza a volverse real. La presión financiera disminuye, las deudas desaparecen. La mente empieza a experimentar una tranquilidad que antes parecía inalcanzable. Ese es el verdadero resultado del camino estoico aplicado al dinero. No solo salir de deudas, construir una vida más fuerte, una vida en la que el dinero no controla tus decisiones, sino que tus decisiones controlan el dinero. Si este enfoque te hizo pensar de forma diferente sobre tus propias finanzas, vale la pena continuar aprendiendo y desarrollando esta mentalidad. Suscríbete al canal para seguir explorando ideas de educación financiera, mentalidad de riqueza y disciplina personal aplicadas a la vida real. Y comparte este video con 5 personas cercanas, amigos, familiares o compañeros que quizá también estén intentando salir de deudas sin encontrar una dirección clara. A veces una sola idea, escuchada en el momento correcto, puede cambiar completamente la forma en que alguien enfrenta su futuro financiero.